Muy buenas noches para todos mis seguidores, mis oyentes, mis amigos, mis familiares, mis colegas. Que Dios les bendiga. En este día, sábado 9 de agosto del 2025, en este momento son las 20 horas 16 minutos. Hace bastante frío acá en la ciudad de Ayacucho. Saludo a todos ustedes y agradezco a Dios por la oportunidad que me da una vez más de poder estar frente a ustedes para poder hablar acerca de la palabra de Dios y de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro mundo, con nuestro planeta, como en el video anterior que le puse como título Nuestro planeta tiembla, que lo subí a mi canal de YouTube. No lo pude subir al Facebook, pero bueno, buscaré la forma de poder hacerlo. Bueno, en esta noche quiero hablar acerca de la ciencia y de la tecnología. No soy ducho en esa materia, pero sí, mirando, estudiando un poco, se puede adquirir un poco de conocimiento. Por sobre todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Lo que dijo el profeta Daniel hace más o menos 2600, 2700 años atrás. Fíjense lo que habló. Miren, yo lo voy a leer. Está en Daniel, en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 4. Habla acerca del tiempo del fin, o sea, de los tiempos que estamos viviendo nosotros, que son los tiempos postreros, o sea, los últimos tiempos en los que nos toca vivir a nosotros y ver todos los acontecimientos. Y esta palabra tiene que ver, escrita hace, ya les dije, más de 2600 años, para este tiempo. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No des a conocer estas cosas hasta que llegue el momento, el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tiempo del fin? El tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Esto lo vemos todos los días en la televisión, en las redes sociales, por todos los medios de comunicación, que la gente no sabe para dónde ir porque se asusta por una cosa, se asusta por otra, o suceden cosas que tienen que ver con nuestro planeta, con el sistema del clima y todo lo demás. Suceden cosas, señales en el cielo, en la tierra, dice la palabra de Dios. Dice, la gente correrá de aquí para allá. Y corre también por temas económicos, financieros, por sucesos, por acontecimientos y todo lo que tiene que ver con la persona, con el matrimonio, con la familia, etcétera, etcétera. Mucha gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa es la palabra que quiero tomar. La ciencia se aumentará. Ustedes se han dado cuenta que en estos últimos tiempos la tecnología, la ciencia ha avanzado muchísimo de una manera vertiginosa, como nunca antes, en estos últimos, hasta podemos decir últimos días. Ya a veces es un periodo un poquito largo, decir un mes o 6 meses, o hablar de un año atrás. La tecnología avanza velozmente y nosotros sabemos que esta palabra que leímos acá se está cumpliendo en este tiempo. Daniel habla acerca de la ciencia. Y nosotros, mejor dicho, quiero que sepamos qué significa la palabra ciencia. Dice, la palabra ciencia se refiere al conocimiento sistemático y organizado sobre el mundo natural y social, obteniendo a través de la observación, la experimentación y del razonamiento. O sea que se refiere
a estudiar el conocimiento sistemático de nuestra vida, de nuestro entorno, sobre el mundo natural y sobre el mundo social. La ciencia analiza todas las áreas, habidas y por haber. La ciencia analiza a la sociedad, analiza los sistemas, analiza la naturaleza, analiza las plantas, las piedras, el agua. La ciencia analiza la astronomía, el sol, la luna, los planetas, la Vía Láctea, las galaxias y todo el universo. Y hemos llegado a tal punto que la ciencia ha aumentado muchísimo y tenemos mayor conocimiento de muchas cosas que nos favorecen y otras quizás no tanto. Conocimiento sobre la ciencia medicinal, sobre la medicina, todas esas cosas que tienen que ver con nuestro organismo, también el estudio de nuestro organismo. Y la palabra tecnología significa que es el conjunto de conocimientos técnicos, métodos y herramientas utilizadas para transformar el entorno. Eso es lo que significa tecnología. El conocimiento de técnicas y métodos y herramientas utilizadas para transformar el entorno. Y vaya si no ha sido transformado, ¿no es cierto? Yo en el video anterior hablé un poco acerca de los celulares, acerca de las tarjetas de crédito que antes venían, hasta ahora algunas tienen, esa franja magnética de color marrón que ahí tienen todos nuestros datos, la pasan por un aparato llamado POSNE y allí toma los datos nuestros y nos es cobrada la compra que adquirimos. Luego cambiaron, como yo dije en ese momento, ¿no? Pusieron un chip y ponen la tarjeta arriba de ese aparatito llamado POSNE, ese pip, y ya está. Cada vez más rápido, cada vez más tecnificado, como dice la definición. Uno de los países o los países más avanzados en la tecnología son China, Japón, Alemania, Estados Unidos y Taiwán. Todos esos países han avanzado en tecnología. Hay otros países también, como la India, como Pakistán. Ellos tienen armas nucleares y han avanzado en la ciencia y en el conocimiento también. Hay otros países de Europa también, como España, Italia, Holanda. Hay muchos países que han avanzado mucho en la tecnología, también nuestro país, la Argentina. Entonces, encontramos que en ellos han avanzado en la tecnología, como en la robótica, en la cibernética, en la digitalización y en todas esas cosas que tienen que ver netamente con la ciencia, con la electrónica y con el avance de la tecnología. Y por último, menciono la inteligencia artificial. Ustedes saben que hemos venido avanzando de a poco en los tiempos. Yo nací en el año 1948. Si puedo decir que tenía uso de razón porque ya iba a la escuela cuando tenía 6 años, que empecé en aquella época el primer año de la primaria, primer inferior se decía. Desde que tengo uso de razonamiento y que puedo mencionar algo del conocimiento, siempre me gustó el estudio de la ciencia, de la tecnología. Yo cuando tenía 16 años empecé a estudiar electrónica, cómo armar una radio, que antes venían con lámparas, no existían los transistores, menos los chips. Entonces, nosotros venimos de aquella época. Y yo quiero mencionarles de cuándo se inventó la primer computadora.
Ahora hemos avanzado, tenemos el celular que es una pequeña computadora y hay algo mucho más chiquito todavía. Fue inventada la primera computadora que era un aparato pero grandísimo que ocupaba una o dos habitaciones. En el año 1941, fíjense ustedes de cuando ya venían tratando de armar algo referente a esto, era parte mecanizada y parte electrónica, no era totalmente como ahora, no era programable tampoco. Eh, la inventó a la primera computadora que se llamaba máquina analítica de bloque, que era la Z3, por Konrad Zuse en el año 1941, un ingeniero alemán. En ese año empezó el tema del estudio de la computadora. Y así fue avanzando. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar electrónica, después estudié electricidad, que eso, bueno, es un poco más sencillo que la electrónica, pero no deja de tener su técnica. Ha ido avanzando y todo tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Cualquiera dirá, algún científico, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Y si Dios fue el que inventó todo lo que los hombres descubren, todo lo que la ciencia descubre no hace más que descubrir. Y luego inventa algunas cosas con todo lo que Dios ha creado desde un principio. Eh, yo mencioné que entre los países más avanzados, que eran Japón y la China, son los que más se destacan. Y mencioné Taiwán, esa pequeña isla que está en disputa entre China y Taiwán, donde se fabrica el 60% de los chips que se utilizan para aparatos electrónicos especiales. Lo que fabrican son principalmente chips semiconductores avanzados para celulares inteligentes y también para vehículos autónomos, para vehículos eléctricos. Ellos son los que fabrican el 60% de los chips. Ya no solamente son chips, son microchips y nanochips, cada vez más chiquitito, cada vez más pequeño. Esa pequeña isla que está en disputa, en que la China lo quiere anexar, que quiere tomar posesión de ella, esa isla allí muy cerquita y pegadita a la China, ese grandísimo continente, o nación, mejor dicho, que está en el Asia. Así que encontramos acá en la palabra del Señor, también podemos encontrar algo que tiene que ver con la ciencia. En el libro de Proverbios vamos a encontrar, ahora no tengo algunas referencias, pero sí habla, el libro de Proverbios habla de la ciencia, del conocimiento, porque es un libro de mucha sabiduría, escrito por Salomón. Y la palabra de Dios habla allí en Proverbios, también en Job, aunque es un libro que habla de sufrimiento, pero también habla de la creación de Dios, de la astronomía, habla también Job. Eclesiastés también habla de la vanidad de la vida, pero también habla de la ciencia. Tiene mucho que ver. Y también podemos encontrar en 1 Corintios y en Hechos que habla de la ciencia. Yo ahora voy a leer un par de versículos porque no quiero que se me haga muy largo esto, porque si lo hago muy largo, después no lo puedo subir al Facebook. Entonces, mi canal de YouTube no tengo problemas, lo puedo subir, no importa los minutos que duren. Y a ver, quiero leer 1 Corintios 1:19. 1 Corintios. Vamos a leer ahí a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:19. A ver, vamos a ver qué es lo que dice acá en estos versículos. El versículo 19, el 20 y el 21. 1 Corintios. Dice así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el conocimiento de los entendidos. Todo esto va a tener su límite.
Así dice la Biblia, hablando de la ciencia, el apóstol Pablo, conocedor hasta de la ciencia. Leemos otra vez. Pues está escrito, él menciona algo que ya fue escrito, tendríamos que buscar a ver dónde estaba escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el conocimiento de los entendidos. Y luego hace unas preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Encontramos en este pasaje algo que habla el apóstol San Pablo netamente de la ciencia, de los sabios, de los entendidos. Dice que Dios va a destruir eso, va a llegar a su final. Cada vez vamos avanzando más y mucho más con la ciencia, con la inteligencia artificial, y a veces ya no sabemos dónde vamos a ir a parar con todo este conocimiento. Y como yo mencionaba de los chips que fabrica, mejor dicho, Taiwán para los teléfonos celulares inteligentes, para los vehículos móviles, para, mejor dicho, los vehículos, los automóviles, especialmente los eléctricos, también fabrican cierta tecnología a través de los chips para la NASA, para las naves espaciales, para todo eso, que van para investigar. Esos satélites que mandan y quedan girando alrededor de la Tierra, a veces son vistos a la simple vista de noche como una estrella que va corriéndose. Hay miles y miles de esos instrumentos artificiales, de esas naves artificiales que estudian la atmósfera, la estratosfera, estudian el planeta Tierra desde esa distancia, estudian las estrellas, la luna, el sol, los planetas. Todo eso, dice, destruiré, dice el versículo que hemos leído. ¿Y dónde está la ciencia? En lo que será la ciencia de los sabios, dice la Biblia. Hay otro versículo más que quiero leer. En 1 Corintios también, Pablo, capítulo 3, y versículo 19 y 20. Qué linda que es la Biblia, la palabra de Dios. Nos habla de todo, ¿eh? Nos habla de la vida espiritual, de la historia, nos habla de la palabra profética, que es lo que estamos viendo ahora. Era 1 Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos. Porque la sabiduría de este mundo, que es lo que estamos hablando, no de la sabiduría de Dios, que también tiene que ver con la sabiduría de Dios, pero es muy diferente. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos. Los sabios creen, y ahora más con la inteligencia artificial, creen que van a dominar al mundo, que van a poder lograr muchas cosas, hasta quieren crear un ser humano como nosotros, que nunca jamás lo van a lograr. No van a poder superar nunca lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Este cerebro que tenemos acá es complejísimo. Hasta ahora no lo pueden estudiar totalmente y todo lo que se desprende de ahí, esta computadora que tenemos aquí en nuestra cabeza, que maneja todo nuestro organismo. Nosotros estamos pensando ya lo que vamos a hacer dentro de un ratito. Ni la inteligencia artificial puede hacerlo. Quizás en alguna medida lo puede hacer, hasta a lo mejor pueden conectar la mente, el cerebro y pasarlo a una computadora y saber lo que el hombre está pensando. Pero nunca lo van a lograr igualar. ¿Qué más dice? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Qué risa que me dio. El Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Sabe por qué digo que me dio risa? Porque los sabios creen que su sabiduría no tiene límite y que van a llegar a dominar al mundo. Y no saben que hay uno superior que es el que maneja todo este tema.
de la sabiduría, de la ciencia. ¿No saben que hay un Dios todopoderoso que es el que da este conocimiento y esta sabiduría? Y Él dice que prenderá a los sabios en su astucia, en su astucia de querer lograr esto, querer lograr lo otro, esta técnica o esta otra técnica, esta otra digitalización y esta otra ciencia. Y dice la palabra que no lo logran, pero este versículo último que leímos es terminante, ¿eh? Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. De nada sirve. Todo se terminará. Todo llegará a su fin. Y Dios es el que maneja todo. Nada sucederá en este mundo, bajo el cielo, bajo el sol, si Dios no lo permite. Ni lo que los hombres quieran hacer, ni lo que Satanás mismo, el diablo, que es el enemigo de Dios y de nosotros los seres humanos, podrá lograrlo. De ninguna manera. Dios es el que está por encima de todas las cosas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nos hemos referido un poquito a la tecnología, a la ciencia, que todo esto tiene que ver con los avances que estamos viendo en estos últimos tiempos. El sabio logrará entender mucho más todavía, un poco más adelante, que de aquí a un mes ya cambiará la tecnología. De aquí a un año será totalmente diferente, muy avanzado. Pero dice la Biblia que todo tendrá su límite. Dios lo dice. Dice, quiero volver a leer, pero dice que Dios acabará con la astucia de los sabios porque todo es vanidad. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos manejarnos y tengamos también la gracia y la sabiduría de Dios para que sepamos cómo manejarnos en este mundo cada vez más sistematizado, más digitalizado, más tecnificado y que cada vez nos cuesta un poco más. Por ejemplo, hay veces que especialmente las personas grandes de edad, como los viejitos, los jubilados, yo soy un jubilado también, pero hay algunos que no tienen ningún conocimiento porque nunca lo pudieron hacer y tienen que valerse o de sus hijos o de sus nietos o de algún sobrino, algún pariente, algún familiar, algún amigo para poder hacer, porque ahora todo es a través de la tecnología. Todo se hace ahora a través de la digitalización. Yo voy al PAMI y me tienen que dar una orden electrónica para que me hagan cierto estudio. Y hay cosas que hay que hacerlo a través de la computadora, a través del celular. Cada vez menos papeles, cada vez menos escritos, cada vez más tecnificados. Por eso digo que Dios nos ayude. Porque si bien es cierto, la ciencia y la técnica va avanzando y va facilitando muchas cosas, va cambiando mucho, pero también a veces es más complicado, especialmente para las personas grandes, para los viejitos, los jubilados. Pero a veces nos dicen, hágalo a través de la página web. Capaz que hay muchísimos que no entienden ni saben qué es la página web. Y yo mismo a veces tengo que acudir a mis hijos para poder hacer alguna tramitación digitalizada, tecnificada a través de la computadora. Estamos en esos tiempos. Y termino con el versículo que dice, no cierres o cierra los libros o las palabras de este libro, dice Dios a Daniel. Y la ciencia se aumentará. Esto era lo que quería hablar y referirme en esta noche. La ciencia será aumentada. Y
Con esto no estoy en absoluto en contra de la ciencia. Lo hablé porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios, que todo esto acontecerá y sucederá. Quiero que se me entienda bien. Y todo esto irá cambiando y modernizando. Sé, ¿por qué hablo de esto? Porque a mí me gusta. Si yo soy un predicador de la palabra de Dios y no me gustara la ciencia, no la hablaría. Pero a mí me gusta la ciencia y la tecnología. Por eso yo estudié electrónica cuando era joven, después fui un poquito más grandecito y estudié electricidad. Todas las instalaciones eléctricas que he tenido que hacer en mi casa, todas las he hecho yo. Últimamente en la casa que nos hicimos hace 6, 7, 8 años, toda la hice yo. Toda, íntegra. Y bueno, me gusta, me agrada. Y me gusta lo que dice la Biblia acerca de todo esto, porque también en la Biblia, la palabra de Dios, está todo esto. Que Dios les bendiga muy ricamente y esta palabra pueda ser de bendición. Dirá, bueno, el pastor hoy no nos habló de temas espirituales. ¿Cómo que no? Este es un tema que tiene que ver con la Biblia y la palabra de Dios, que lo podemos analizar desde el punto de vista histórico, profético y espiritual. Y aún algunos más todavía, desde el punto de vista de la tecnología, de la sabiduría, de la ciencia, como hemos leído ahora. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y para aquellos que me siguen por mi canal de YouTube, si quieren regalarme un like, si quieren suscribirse, háganlo. Si quieren activar la campanita, también háganlo. Sale gratis todo. Los que quieran hacerme algún comentario, háganlo. Que Dios los bendiga y nos encontramos en la próxima vez que tengamos nuestro nuevo contacto a través de otro video. Dios les bendiga.